Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a los que nos siguen, los que difunden nuestra programación, todo nuestro agradecimiento y más particularmente a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que TLV1 depende de ustedes, siempre decimos, decir la verdad tiene un precio. Bueno, ese precio hay que pagarlo también, la censura y todo lo que nos han sometido este último tiempo, obviamente requiere también no solo jugarse, sino también tener el acompañamiento en este juego que uno enfrenta, llamémoslo, que puede ser de vida, o de aparición o desaparición. Así que depende mucho de todo lo que nos sustanciemos, ¿no es cierto?, en esta causa que lleva adelante TLV1. Quiero también comunicarles que transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes en las cuales nos comunicamos y llevamos a ustedes todo lo que vamos realizando a medida de que vamos trabajando, lo que vemos, exacto. Quiero también poner este programa bajo la protección y la vocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre decimos, que nos ilumine, nos guíe en este mundo tan adverso, tan complejo, ¿no? Y que no pareciera vislumbrar a un mecenas. Pero sabemos que la venida de Cristo seguramente va a ser uno de los caminos en los cuales vamos a volver a reivindicar este camino de la luz, ¿no? Por la verdad, por la belleza y por la justicia, ¿no es cierto?, que es lo que buscamos. Programa de hoy. Vamos a tocar un poco, hay un libro de un gran amigo que he leído recientemente, no nos conocíamos, pero me pareció muy interesante. Vamos a poner la tapa en pantalla, si es tan amable director. Se llama Bolivia en un mundo crispado, de Federico Serra Villarruel. Muy interesante, primero porque hace un reconto un poco de lo que ve, ¿no es cierto?, desde el punto de vista boliviano, argentino, vamos a hacer, porque acá ha nacido en Bolivia, pero se ha criado en la Argentina, pero también ha vivido en Bolivia un periodo de tiempo, así que tiene una doble visión de la cosa. Y en esto es un poco el reconto de la historia, ¿no?, de lo que ha pasado en este último tiempo. Hay que ver las diferentes ópticas en las cuales uno va planteando el proceso en los cuales venimos viviendo de la Segunda Guerra Mundial, antes también, posterior a esto, y lo que estamos viviendo particularmente hoy en día, el mundo, ¿no? Esta globalización, estos cambios, ¿no es cierto?, dramáticos que nos quieren llevar en la Agenda 2030, este globalismo, ¿no es cierto?, tremendo, la geopolítica, cómo se mueve, ¿no?, la civilización hacia dónde va dirigida. Y en todo esto el planteo viene desde una óptica boliviana también, ¿no? ¿Cómo juega Bolivia en este aspecto, en este tablero tan importante? Y por supuesto apela a algo muy concreto que hemos luchado siempre, ¿no es cierto?, en este canal. No lo hemos traído a colación con frecuencia, pero lo hemos planteado muchas veces. ¿Qué ocurriría si hubiera una unidad hispanoamericana, ¿no? Si el mundo hispanoamericano trabajara junto, como fue en la época colonial y virreinal, ¿no?, que éramos una sola nación, y que, bueno, obviamente el liberalismo, la masonería, los intereses internacionales anglos quisieron subdividirnos a todos en diferentes repúblicas, de las cuales todas quedaron endeudadas y terminamos de la mano británica divididos entre unos y otros, cuando en realidad debíamos haber sido un bloque y ese bloque haber gravitado en la política del mundo de entonces y probablemente mucho más fuerte en el mundo del hoy. Vamos a tocar estos temas justamente como en el creador, ¿no?, de esta obra que ha sido muy buena, Bolivia en un mundo crispado. Para mí es un gusto presentar al cineasta, escritor, docente boliviano, también residente en la provincia de Buenos Aires. Para mí es un gusto compartir el programa con Federico Serra Villarruel. Gracias, Federico, por estar aquí. A vos, Juan Manuel, por la invitación en tu programa, que siempre lo sigo, así que la verdad que es un gusto estar acá compartiendo con vos y en este lugar, así que espero merecerlo, en un momento en el que la verdad importa poco, entonces hay que seguir diciendo la verdad, ¿no?
La verdad importa poco y es justamente las primeras que sufren, ¿no es cierto? Siempre en estos temas, ¿no? Quisiera primero, vamos a hacer un reconto. El libro lo hiciste, ¿por qué motivo? Digamos, en este esquema, hacer un reconto general, ir por diferentes etapas. En primer lugar, el libro, digamos, es un llamado a la ubicuidad, a la ubicación de lo que es el mundo de un país que primero no es lejano para los argentinos. Hay que recordar que Bolivia fue parte de la independencia argentina. Si nosotros vamos a Tarija, por ejemplo, o si tú vas a Tarija, te vas a encontrar con escuelas fundadas por Manuel Belgrano. Y en Santa Cruz de la Sierra, el pueblo donde nací, hoy en día ya una ciudad grande, tan grande como Rosario, su héroe máximo de la independencia o de la llamada independencia es don Ignacio Warnes. O sea, te vas a la plaza de Santa Cruz de la Sierra y en el medio de la plaza principal tenés una estatua de don Ignacio Warnes. O sea, un coronel argentino del segundo ejército de Manuel Belgrano. Con esto no quiero dejar darte simpatías ni por Warnes ni por Manuel Belgrano. Simplemente, o quizás un poco por Manuel Belgrano sí, pero... No, pero nos unía la historia. Nos unía la historia. La provincia se unía el Río de la Plata. Exactamente. Durante un periodo de tiempo también. Exactamente. Y que nosotros inclusive fuimos durante, creo que 100 años, del Virreinato del Perú. Nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar un poco de esta continuidad que tiene una suerte de país inacabado, digamos, que quiso constituirse en el último intento de asamblea constitucional que tuvo en el 2006 y que no se constituyó. Es decir, diferentes pugnas, diferentes intereses sectoriales hacen que Bolivia, que fue parte de la Argentina y todavía sigue siendo, digamos, un lugar que los argentinos se conocen, se migran, se transmigran, es un lugar, digamos, de intereses geopolíticos interesantes y energéticos también, ¿no? Bolivia abastece, digamos, al cordón industrial de San Pablo de gas, tiene una economía extractiva basada en minerales, esos minerales van a Eurasia, hacia Asia, y con otro contexto histórico y con otro desarrollo, y quizás con una unidad como llamamos hispanoamericana, es posible tener economías complementarias y que Bolivia, inclusive por sus riquezas naturales, pueda ser no solamente una potencia energética, sino una potencia exportadora dentro de una región que se digamos, no me gusta decir autosustentable, porque eso también es un límite al crecimiento, pero sí una región, como pudo ser China en un primer momento, en el cual estaba casi cerrada hacia adentro y se autoabastecía, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea del libro, mostrar qué pasa en el mundo de hoy, es decir, cuáles son los bloques, es decir, ya no los países o paisitos de mentira, como quizás podríamos decir en confianza, sino los bloques. Para eso está la unidad lingüística, es decir, para eso es muy importante una unidad lingüística, para eso es importante una economía complementaria que se pueda complementar con otras economías. Y es la única forma de crecimiento y desarrollo, basada en una unidad lingüística, en una creencia, en una fe también y en una historia compartida. Sin esas cosas, creo que es muy difícil pensar el futuro de nuestros países. Y por supuesto, digamos, con una fe pendiente que tiene que ver con que el mundo de hoy, yo creo ya que no tiene casi salida humana. Comparto un poco lo que dice el historiador Patricio Lons, ¿no? Que dice, esto no tiene salida humana, esto tiene salida con la fe, con la creencia, digamos, y con la profunda fe y en oración a Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy tratando de explicar en este libro para, digamos, las clases políticas, empresariales y digamos, esas élites bolivianas que manejan esa economía. Esa es un poco la intención del libro, ¿no? Hay, por supuesto que proveniendo de un cineasta en el mundo artístico entendemos que está todo, ¿no es cierto?, muy trillado desde una ideologizado, ¿no? Siempre desde un punto de vista. Y a veces es muy difícil
tener un espectro mucho más amplio y poder determinar, bueno, este camino tiene estas aristas, ¿no? Como bien planteabas en algunos puntos. Empezabas una perspectiva del mundo para dónde situar a Bolivia, ¿no? Cómo está situado Bolivia en este contexto mundial, ¿no? Y planteabas desde la caída del muro de Berlín, o por lo menos desde que se disuelve la bipolaridad entre la Unión Soviética y digamos, el capitalismo norteamericano o occidente, y después todas las transformaciones que significan esos países, Rusia en sí, China en sí, cómo se mantienen y cómo se adaptan también a ese capitalismo moderno, llamémoslo, en el cual gravita ahí. ¿Cómo veías esa dicotomía, ¿no? De salir de la bipolaridad, pasar a la ¿no? A la multi, no sé, dicen multi, pero ya no sé si es multi, porque son las grandes corporaciones. Ahora sería la bipolaridad otra vez, ahora sería por algo, digamos, se habla justamente de un nuevo retorno a la Guerra Fría, ¿no? Es decir, donde había solamente dos potencias y un peligro nuclear que hoy en día es más latente que nunca, ¿no? Es decir, con los arcos y flechas que hay ahora, es decir, la cosa dura muy poco. Claro, puede terminar peor. Y puede terminar peor, claro. Entonces, nuestros países sudamericanos, Bolivia incluida, o partiendo de Bolivia, debe decidir, digamos, si quiere un desarrollo para sus pueblos, basado justamente en pautas que no están dadas dentro de la Agenda 2030 y dentro de la mirada anglosajona, ¿no es cierto? La mirada, digamos, esta mirada que pretende reducir a los países a una función específica, en el caso de Bolivia solamente exportador de ciertos minerales, ya desde la época de la plata, ¿no? Desde la época virreinal, y productor de materias primas y exportador de gas, ¿no es cierto? Gas barato, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es potenciar esas economías, complementándolas con otros países, para justamente entrar en armonía y en correspondencia con esos grandes bloques euroasiáticos y chinos. Es decir, es la única manera de tener una economía planificada, digamos, y esa economía planificada tiene que ser pensada previamente, ya no por un solo país, sino tiene que ser pensada por un conjunto de países y un conjunto de, te diría, de masa cerebral, de masa pensante, para que pueda ser posible, para que pueda ser articulada política y económicamente. Y es la única manera de constituir realmente estados y regiones, más que estados, que tengan, digamos, un crecimiento sostenido y un desarrollo. Porque de esto se trata también, ¿no? Es decir, esta Agenda 2030, toda esta limitación del mundo está basada justamente en que, bueno, hablemos de autosustentabilidad, nos dicen, usted tiene que ser sustentable, y esa sustentabilidad está basada en que usted no crezca, usted crezca hasta ahí nomás, no se desarrolle. Solamente proveedor de materia prima, exacto, de lo que necesitan los grandes industriales, en este caso China, etcétera, etcétera. Exactamente, ¿no? Es decir, producen barato. ¿no? Es decir, y fundamentalmente, digamos, no vaya más que hasta ahí, ¿no es cierto? O sea, usted cúmplase con este objetivo y punto. Y el desarrollo está ligado a otras esferas, ¿no es cierto? En esas esferas, digamos, no se puede crecer, no se puede pasar de cierto punto. Y ahí, bueno, ahí viene, uno no quiere ser mal pensado, pero uno está viendo el control poblacional que ya estaba pronunciado, con Lyndon Johnson en el año 62. Esto no es nuevo, digamos, todas estas temáticas de control poblacional no son absolutamente nuevas. Estas ya están preanunciadas, no solamente en la Agenda 2030, sino, y menos en personas como Soros, sino que ya vienen desde mucho antes, ¿no es cierto? Bueno, una concepción cristiana de la vida no es eso. Es decir, entonces tenemos que volver a pensar, digamos, una Hispanoamérica basada justamente en una tradición
y en una tradición que sustentaba, que llevaba, digamos, a una población y a un crecimiento basado en valores. De eso se trata, es una llamada de atención, él pretende ser una llamada de atención, nada más. En esto, que bien lo planteas porque también, ¿no?, forma parte de toda esta, de la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana hoy nos ha empujado hacia un liberalismo muy extremo y especialmente basado en el capitalismo. Entonces, el capitalismo es, hoy hablan del libre mercado y toda esta cuestión, cuando en realidad, bien planteabas, ¿no?, nos estamos transformando en proveedores de materia prima, y que en realidad los dueños de esa materia prima ahora son 19 empresas en el mundo, que son dueñas de absolutamente todo. Entonces, ¿dónde queda en ese capitalismo los estados-nación? ¿Dónde queda en ese capitalismo, no es cierto, la soberanía, llamémoslo, cuando en realidad está coartada, ¿no es cierto?, por un capitalismo hecho a la carta de 19 empresas? Y unas 300 corporaciones, más o menos. 19, sí, tenés razón, 19, 20 grandes trusts. Claro, es decir, BlackRock, Vanguard, ¿no? Es que esa es otra de las características de este capitalismo siniestro. Ya no apunta a la producción. Ya no, el capitalismo ahora ya no es una empresa frutícola que se apodera de toda la producción frutícola de Centroamérica y la vende. Ya no les interesa eso. Ellos han generado un sistema financiero de generación del dinero por el dinero mismo. Es decir, todas sus políticas capitalistas están basadas justamente en esas acumulaciones enormes, acumulaciones enormes de capital, como son estos fondos, BlackRock, etcétera, que producen un movimiento financiero en determinados países, generalmente invirtiendo en energía, telecomunicaciones, cosas que dan enormes ganancias, para que ese dinero vuelva nuevamente a los mismos sectores. El factor del endeudamiento acá es clave. Y ya lo marcaban cuando, digamos, nos separaron, o digamos, cuando esta, digamos, acción de inteligencia inglesa logra, digamos, qué sé yo, con Bolívar y perdón por San Martín, es decir, logra que nos dividamos en esos países. Nuestros países ya en ese momento nacen endeudados. Claro. O sea, que alguien, por favor... Para poder lograr la independencia, tenían que someterse a préstamos internacionales, ya empezaba, ¿no?, exactamente, la deuda. Exactamente. Como dice el profesor Marcelo Gullo también, es decir, acá había una protoindustria importante, no solamente en la Argentina, sino en todos nuestros países. Había una protoindustria importante en la época llamada en la época colonial, mal llamada época colonial, ¿no es cierto? Como señala el historiador Patricio Alonso, nosotros éramos españoles, no éramos súbditos de España. Obedecíamos a Fernando VII, pero éramos todas provincias españolas. Me gusta citar, digamos, el ejemplo del general San Martín, digamos, que nace en Yapeyú, pero nace en Yapeyú siendo español. Él. No éramos no éramos kelpers, digamos. De hecho, va a España, pelea en España como si estuviera en su propia casa. Así es, exactamente. Y bajo la bandera española, ¿no? La mayor parte de la vida militar del general San Martín fue así. Entonces, de ese lugar que teníamos una protoindustria y que teníamos, digamos, y íbamos teniendo una integración con todos los países, ¿no? Es decir, pasamos a estar endeudados y a vender materias primas, principalmente a Inglaterra, para que le vendíamos cueros, por ejemplo, y ellos nos entregaban monturas y botas ya hechas, obviamente. Es decir, las cosas valen mucho más cuando tienen un valor acabado, cuando tienen un valor agregado, ¿no es cierto? El vidrio fundido no es nada, pero si yo lo agarro con este vaso ya tiene otro valor agregado. Eso es lo que hicieron siempre el comercio anglosajón, vendernos sus mercaderías, el diseño del puerto de Buenos Aires, todo lo que significa la apertura hacia el libre comercio. Pero el libre comercio es para ellos, no para nosotros. Siempre fue. Eso hay que aclararlo, ¿no? Siempre fue así. Es decir, el libre comercio es para ellos. Y lo mismo toda esta apertura digital que hay ahora, esta suerte, digamos, de capitalismo de vigilancia, y de digitalización
yo te diría, de las apetencias y de las características de las personas, que hace un capitalismo de vigilancia. Entonces, hoy ya estamos recorriendo aristas de un capitalismo que ya no es el mismo. Ya Lord Keynes decía, capitalismo no tiene que ir siempre por el lado de la producción, no puede ir por el lado de la generación del dinero. Eso es peligroso, eso se acaba, decía Lord Keynes. No era exactamente comunista, ¿no? Es decir, no era para nada. Es decir, y justamente, es decir, esta geopolítica del mundo es la que yo digo en el libro, que echa por tierra los principales parámetros de la escuela austríaca, de Hayek. Hayek ya hablaba también de la superpoblación, hablaba también del control de la natalidad, hablaba de varias cosas Hayek, una luminaria, pero bueno, él, digamos, esa escuela, así como otras tendencias económicas, hoy en día son barridas, digamos, por una geopolítica, por intereses y por juegos de la geopolítica en las cuales estamos inmersos, ¿no es cierto? Es decir, esto es claro, digamos, no hay, Putin no se hace ningún problema. McDonald's se retiró de Rusia, bueno, crearon su propia marca, mejor, digamos, y así todo. Ahora está vendiendo más gas que antes. Los chinos ya dijeron hace mucho, acá Facebook no entra. ¿Por qué? Porque no queremos tecnologías que nos invadan, no queremos tecnologías que anulen nuestras familias, ahí está un poco la idea, ¿no es cierto? Es decir, desarticulando, dejando al individuo solo frente a las corporaciones, haciéndolo, poniendo en cuestión lo que es la familia humana y principalmente la sexualidad humana, ¿no? Parece que les interesa mucho la sexualidad humana, en el censo nos hemos dado cuenta, desde el reciente censo que nos han hecho, es decir, nos hemos dado cuenta, es la desarticulación de una unidad primigenia, de una sociedad. Si yo no incremento esas unidades, bueno, tengo individuos aislados. A mí me parece que por ese lado viene, ¿no? Individuos aislados no pueden tener una fe fundante, como dice el profesor Marcelo Gullo. Si no hay una fe fundante, no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de desarrollo, no hay un proyecto de bienestar. Siempre tiene que haber una fe fundante, digamos, basada en nuestras tradiciones, basadas en nuestro propio sentido histórico, y de ahí, digamos, el habla hispana, ¿no es cierto? La valoración que tiene la unidad lingüística. El historiador Patricio Long nos dice muy claramente, es decir, antes de la llegada, digamos, de España acá, habían miles de tribus ágrafas, o sea, no tenían escritura, y todas se peleaban entre sí, ¿no es cierto? O sea, logramos una unidad idiomática, digamos, para tener una fe fundante, y bueno, a esta altura, yo citándolo a él, citando a Patricio Long, digo, bueno, ¿qué fue entonces lo que hizo mal España? Nos trajo la fe de Tierra Santa, nos trajo el derecho romano, nos trajo la ciencia, nos creó las universidades, nos dio la educación. ¿Qué es lo que tuvo mal entonces? Eso, quiero que se pregunten los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos y nosotros mismos, para que empecemos a ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos por otro lado, hasta acá no vamos. Hasta acá no fue, inclusive hasta hemos tenido guerras entre nuestros propios países, paisitos de mentira, quizás, como yo les digo, ¿no? Es decir, Perú, Ecuador, nosotros en el 79 con Chile, y yo creo que hay una mirada sonriente desde las bases inglesas de Malvinas que nos miran y se sonríen, ¿no? Es decir, bueno, es casi seguro, ni siquiera muy probable, es casi seguro. Es casi seguro, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ir a un pequeño corte. A mí me gustaría en este aspecto, ¿no es cierto?, que obviamente el globalismo entramos, ¿no es cierto?, lo has planteado también muy bien, ¿no?, donde radica un montón de temas, ¿no es cierto?, entre ellos, bueno, viene con una agenda, esta agenda viene imponiendo ideologías de alguna manera, ¿no?, el tema de
del medio ambiente, el tema económico, no tendrás nadie será feliz, un poco, ¿no es cierto?, lo que se plantea la ideología de género, ¿no es cierto?, y un poco todo esto que hace enfrentar culturas también, ¿no? Una ideología para el 0,52 según el censo, según el sexo. 0,52 de sexo, ¿no? 0,12. Perdón, 12, perdón. 0,12. Sí. Pero de todas maneras, eso lo vemos acá, ¿no? Pero a nivel mundial prácticamente estamos en lo mismo, ¿no? Y esta especie de dicotomía izquierda-derecha, que la globalización pareciera que lo erradica, pero que está impuesta, ¿no? Es un juego circunstancial, pero que nos distrae. Sí, vamos a... ¿Me lo vas a decir? ¿Me lo vas a decir después de este corte? Espero poder decir. Adelante. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Federico Serra Villarruel, hablando sobre Bolivia, un mundo crispado. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos en este segundo bloque con don Federico Serra Villarruel, conversando un poquito sobre su libro, ¿no es cierto? Bolivia en un mundo crispado. Federico, cuando hablabas, un poco tocabas el tema del globalismo, lo dejamos en el bloque anterior, ¿no? Que involucra un montón de temas, la Agenda 2030, que trae consigo todo su andamiaje, pero también venía este globalismo donde de alguna manera se lo veía benévolamente, bueno, el mundo va a trabajar juntos, etcétera. Esto es un poco la fantasía, pero también erradica culturas, estados-nación, ¿no? Borra todo, es como un monstruo que viene y rompe todo. Y en ese juega un tablero geopolítico, ¿no? ¿Quién se posesiona en esa globalización que rompe todo, pero que se adueña de todo y a la vez impone todo? Agenda 2030, etc. ¿Cómo lo ubicás en esto especialmente? Mira, hablando un poquito de globalismo, ¿no? Es decir, esto por supuesto no se inicia ahora. Esto
empieza, o por lo menos es pensado desde la posguerra. En la posguerra irrumpe lo que es la internacionalización del capital. Entonces el capital se traslada, plan Marshall mediante, el plan de reconstrucción de una Europa destruida. Entonces se inaugura una época, digamos, de internacionalización de los capitales. Entonces ahí empezamos a ver la Coca-Cola en todos lados, hasta en Rusia, ¿no? Es decir, empezamos a ver ese fenómeno. Eso derivó en una producción, una multiproducción donde quizás el epítome de eso es una computadora de escritorio en este momento. Vos abrís una computadora de escritorio y cada chip está fabricado, uno en la India, el otro en Singapur. Es decir, hasta ese momento podemos decir que puede haber un aspecto globalizador porque son movimientos de capitales, industriales, corporativos, todos basados en la producción, que se interconectan y se interrelacionan para producir bienes, servicios y fundamentalmente mercancías, ¿no? Es decir, eso, ponele, llegó hasta el año 70. El valor, o sea, cómo se manejaba, digamos, desde el punto de vista del valor de cambio y del valor de esas producciones con el oro. Eso duró hasta la década del 70. Yo te diría que esa globalización terminó en la década del 70 cuando Richard Nixon dice, bueno, acá vamos a tener el dólar. Y nosotros tenemos acá la maquinita y todo va a ser basado en dólar porque nosotros tenemos el petróleo, ¿no? Es decir, tenemos compañías de petróleos en otros lados y bueno, es decir, tenemos eso, somos poderosos desde ese punto de vista. Y a partir de ahí se va a hacer el dólar. Lo que se viene gestando desde el año 70 en adelante, coincido con otro gran profesor, también que tuvo el honor de pasar por tu programa, que es Adrián Salvucci. Salvucci dice algo que me parece que hay que tomarlo muy en cuenta, que es que ya no vivimos en una época de globalización, sino en un gobierno mundial privado. Es decir, hoy en día... La privatización del poder. La privatización del poder. En la privatización del poder hay empleados, jefes, gerentes, directores. No le gusta a alguien, despedido, ¿no? Es decir, listo, es un se derroca o cambia. Absolutamente. O sea, en cambio, digamos, la globalización todavía mantenía, digamos, el papel de los Estados-naciones. Ahora no. Ahora los Estados-naciones molestan. O sea, el Estado-nación, tal cual lo conocemos, ¿no es cierto?, molesta, es decir, no sirve. Lo que viene a reemplazarlo son las corporaciones de capital, de servicios y productivas que van hacia una automatización, que ya de hecho han logrado una automatización. Primero fue con la informática y los grandes equipos computacionales, es decir, de épocas pasadas, y paulatinamente la tecnología ha crecido al nivel de desarrollar una cierta inteligencia artificial. Esa cierta inteligencia artificial automatiza procesos productivos mediante el cual hasta quizás la mano de obra humana ya es prescindible. Entonces, ahí viene la política malthusiana, ¿no es cierto? No necesitamos millones de obreros como en la época del Fordismo. Es decir, entonces pensemos algo como para que esto sea algo chico y ordenado, ¿no es cierto? Es decir, uno no quiere pensar mal, pero todo parecería indicar que vamos hacia las tesis o hacia las recomendaciones del señor Malthus, ¿no es cierto? Es decir, entonces, hoy en día yo te diría que esa globalización ya dio como fin en el año 70. Y lo que hay en este momento es una concentración hiperexagerada, digamos, de capitales, ya generadoras de un capitalismo financiero donde el dinero genera por sí mismo y produce más dinero, y dinero que no existe. O sea, dinero que no existe. Por eso también se habla de una criptomoneda, digamos, ¿no? Es decir, algo que está muy todavía en veremos. Todo virtual. Claro. Exacto. Es un mundo peligroso. Es un mundo, digamos, que creo que está fuera de la escala humana. Esa es un poco la verdad. Eso es un poco el sentido de esta
posglobalización que hoy redunda, digamos, en un gobierno mundial privado y ese gobierno mundial privado está expresado en las corporaciones de capital y las corporaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Es decir, el analista Marcelo Ramírez, que sigo mucho, es decir, que me parece que es un gran analista geopolítico argentino, es decir, y muy escuchado en España, habla de una especie de feudalismo tecnológico, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un momento en el que dependemos tecnológicamente de una tecnología que la fabrican en otros lados y que nosotros somos solamente simples usuarios. Eso también está fuera de escala humana. Esas son una de las principales características de este posglobalismo, si querés llamarlo. Habría que ver si la historia y los futuros hechos le dan la razón a Salvucci o no en esto que estamos en un gobierno mundial privado. Por ahora parece que sí. Y pareciera como que va todo encaminado, ¿no? Sí. Especialmente ahora con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que plantea un cambio de reglamento, y ese cambio de reglamento implicaría estar por encima de las constituciones de los países, ¿no? Por lo menos para declarar en algunos puntos, ¿no? Pandemia, etcétera, llamar la atención si hay, ¿no es cierto?, contaminación, etcétera, ¿no? Habrá varios puntos. Y después, claro, como toda cuestión, empieza a poquito y cada vez le van dando más atribuciones. Y esas atribuciones, de común acuerdo entre todos, obviamente arrasan con uno mismo. Por eso el gobierno único casi sería un hecho en un determinado corto o mediano plazo. Claro, de hecho, digamos, algunas leyes, algunos juristas ya opinan de que algunas leyes como la eufemísticamente llamada interrupción voluntaria del embarazo va en contra de la Constitución y de las leyes. Sin embargo, se sanciona y parece que nadie le da bola a la Constitución. A la misma Constitución. Y esa es también parte, digamos, de esta acción de la devaluación y desaparición de los estados nacionales. Y la idea es preguntarse si la idea del Estado-Nación tal cual lo conocemos desaparece o va desapareciendo. ¿De quién se ocupa la gente entonces? ¿No es cierto? Es decir, ¿y la gente entonces? ¿Cuál es el rol? Bueno, ahí está la civilización, ¿no? Lo que planteamos. Hecho civilizacional. Si esta civilización va hacia qué dirección, especialmente coalicionando con la inteligencia artificial que reemplazaría al hombre como un ente civilizatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo juega este esquema en tu visión del libro? Es una visión que tiene que, por un lado es por un lado parece ser apocalíptica, a menos que volvamos para atrás. Volver para atrás no es tan malo, porque uno ha avanzado, entre comillas, por ahí 10 pasos en una dirección equivocada. A veces volver para atrás, para volver a ver lo que supuestamente se ha avanzado, no es tan malo. A condición de tener muy claro realmente qué es lo que se quiere y qué me produce una cosa y qué mundo quiero con lo otro. Si quiero un mundo, de algo chico, ordenado, y le doy la razón a la Agenda 2030, atengámonos a las consecuencias, ¿no? Es decir, si miramos tanto Bolivia como nuestros países a otras economías, a otros bloques que nos están abriendo la puerta, como el bloque euroasiático, ¿no? Si miramos esa realidad del mundo, que es ahora, o sea que podemos tener otro futuro, podemos pensar otro futuro. Porque hoy en día, y quizás esto suene mal, digamos, para el señor Joe Biden o los demócratas norteamericanos, ya no marcan agenda. Estados Unidos no marca agenda, salvo en Latinoamérica, en Latinoamérica mal llamada Latinoamérica, ¿no?
Es decir, hoy en día marcan agenda el oso de Rusia, el gigante dormido de China, digamos, y la India, digamos, y países como la India, y otros que también ellos marcan agenda. Ellos tienen una producción y tienen una base económica y de sustentación enorme, mucho más que de este lado. Entonces, aprendamos a mirar cuál es la realidad de este mundo en este momento. Es decir, miremos para aquel lado. Yo creo que nos puede ir mucho mejor. Yo creo que nos puede ir bueno, mucho lo que mejor. pasa es que uno se ha quemado tanto con leche que para qué la sigue tomando, ¿no? Debería cambiar de collar. Es una invitación a que nos puede ir mejor. Dejar de ser no quiero decir que nos dividamos, digamos, en santos y demonios. Acá yo no estoy diciendo de que hay santos del otro lado, que todo lo que hay del otro lado está bueno, que está perfecto. Es decir, son todos maravillosos. No es así. Pero tampoco son los demonios, es decir, que nos quieren vender. ¿Por qué? Hoy en día la verdad importa poco. Es decir, importa una posverdad, importa, digamos, una serie de cosas que van quedando, menos la verdad. Bueno, este camino es justamente volver a pensar, volver a rever la verdad y ver cómo nos posicionamos frente a eso. Somos un bloque demasiado importante como para no incidir, ¿no es cierto? Por lo menos hispanoamericano. Volviendo de vuelta, bien describías, ¿no?, Bolivia en su trayecto histórico, ¿no es cierto?, su rol como emisor de divisas, porque al final, ¿no?, dijimos que es un concepto, Potosí era el centro, claro, ¿no es cierto?, es un concepto que rescata el historiador Patricio Lons, justamente, que es muy valioso, que él nos recuerda, digamos, que la moneda más preciada, inclusive en mercados orientales, era el real de 8. Inclusive, cuando a esos grandes mercados se les vendía producciones, mercaderías, exigían que el pago sea en real de 8. Es decir, metálico. Exactamente. Y eso estaba acuñado en Potosí. O sea, ¿qué era lo importante de esto? Que Bolivia controlaba la emisión monetaria. Bolivia controlaba la emisión monetaria de la época, no poca cosa. O sea, no creo que haya muchos países que puedan decir lo mismo. Es decir, y esto tiene que ver para revalorizar una historia de Bolivia que tiene muchos percances históricos, entre ellos haber contado con las fortunas más grandes de principios del siglo XX, con la irrupción de Simón Patiño, ¿no?, el dueño de las minas. Es decir, Bolivia tiene una serie de hechos muy importantes y que los propios bolivianos no lo valoran. Como también nosotros quizás no valoramos otras cosas que hicimos, ¿no? Pero en ese hecho de que el real de 8 se acuñaba en Potosí, era, digamos, el control de la emisión monetaria y del valor de cambio de aquella época. Un hecho muy, muy importante. Es así como otros, ¿no? Así como otros. Eran ciudades, aparte populosas, gran comercio, bueno, y se armaban los caminos, ¿no? El camino real, ¿no es cierto? Y todos los caminos. Potosí tenía casi la misma densidad poblacional que Londres. Es decir, era una ciudad tan importante como Londres en ese momento. Así que bueno, atendamos a esas cosas, ¿no? Y principalmente que eso nos enseña a retomar ese camino, porque qué mejor nos vendría en este momento contar con una moneda común de todos nuestros países para, por ejemplo, tener una economía complementaria con un gigante como China. Que nos vienen los chinos y nos dicen, bueno, ¿y cuántas toneladas de soya nos pueden vender ustedes los argentinos? Y tanto, y nada más. Nos dicen, porque ellos necesitan volúmenes impresionantes, volúmenes que solamente podemos lograr con energías e industrias complementarias en Sudamérica.
e inclusive con la hispanidad no está completa si no es luxoparlante. Tenemos el gigante de Brasil también. Que, entre otras cosas, mis felicitaciones al presidente Bolsonaro. La tiene muy clara él. Él sabe posicionar muy bien. Dijo, miren, no nos molesten, nosotros tenemos negocios con Rusia, nosotros tenemos negocios con China y los vamos a continuar. Así que yo tengo mis felicitaciones al presidente Bolsonaro, aunque quizás le disguste a algunos, pero creo que lo tiene muy claro el aspecto geopolítico, porque, dicho sea de paso, también lo nombro en mi libro, él obedece a algo fundamental que existe en Brasil y que lamentablemente no tenemos en la Argentina, que es la escuela de la Cancillería de Itamaraty. Una verdadera escuela de relaciones internacionales donde ahí le dicen, presidente, el mundo es mire, no se vaya de hasta acá, en este punto vaya hasta acá nomás, porque mire que está esto. Ellos lo tienen muy claro en ese sentido. Bueno, nosotros pudimos tener una Cancillería también de la misma manera. Debemos tenerla todavía. Y bueno, yo creo que si integramos al mundo luxoparlante en esta unidad idiomática de la hispanidad, yo creo que seríamos un bloque extraordinario, digamos. Ellos Brasil mantiene las reminiscencias del imperio, ¿no? Y como imperiales, teniendo su casa real ahí, etcétera, ha marcado hacia el futuro una línea. No te olvides que la corona portuguesa se instala en Brasil. No hay guerras de independencia, las llamadas guerras de independencia en Brasil. Grito de Ipiranga, nada más que, ¿no? Don Pedro II dice, bueno, acá somos libres. Exactamente. Pero siguieron manteniendo todas las estructuras monárquicas, ¿no? Imperiales. Bolivia, yendo sobre este tema y para ir concluyendo, ¿no? Porque es muy importante el tema, has estado, pero también has visto en este último tiempo, por lo menos cuando se sanciona la Constitución plurinacional, etcétera, que de alguna manera, ¿qué hace? Entona con la globalización, entona con la nueva época que es el día de mañana particionar Bolivia en varias republiquetas. En 36 naciones indígenas originarias, supuestas naciones indígenas originarias. Y ahora está pasando a Chile también, ¿no? Que también están por sancionar la misma Constitución. Esa es un poco la idea de la vieja idea de fragmenta, divide y vencerás. Sí. Es decir, fraccionar en pequeños pseudoestados e inclusive particiones de esos estados para lograr una atomización enorme, difícil de entender, difícil de llevar desde el punto de vista político, difícil de administrar y más difícil de hacer progresar. Entonces, todo esto es funcional a todo ese divisionismo que se opera ya no en el sentido de políticas internas de un país, sino de políticas que van a atomizar justamente aquellos pocos núcleos que eran constitutivos de ese país. Imagínate que nosotros tenemos nuestras provincias, y que en nuestras provincias cada municipio y cada cuestión se subdivide, crea su propia legislación, crea su propio... Llega un momento que eso es inmanejable, no hay rumbo. Lo que sí puede haber, al estilo de la Federación Rusa, es un tronco común, reglas claras, como las recientes repúblicas de Donetsk y Lugansk, no sé cómo se estará bien pronunciado, que se adhieren a la Federación Rusa bajo ya esquemas. Mantienen su independencia, tienen sus órganos correspondientes, pero se adaptan a un esquema de orden. Claro. Lo contrario es subdividir, atomizar al máximo, y eso se torna inmanejable. Bueno, hemos conformado las provincias, ¿no es cierto?, unidas, y en algún momento para sancionar una constitución nacional, cada uno tenía que tener por lo menos su propia constitución, entre comillas, que matizara con la constitución nacional, ¿no? Por lo menos la autonomía relativa, ¿no? Sí, siempre contemplando la unidad. No está mal. La unidad de nación. No está mal si no va en contradicción, ¿no? Claro. Bueno, en este caso estamos viendo como que esto. Y
obviamente estás hablando, ¿no? 36 diferentes etnias, ¿no es cierto?, que pueden colisionar con la futura, es decir, con el destino de Bolivia, llamémoslo, en este mundo globalizado, que de alguna manera sigue siendo fuerte porque todos nuestros países dependemos del gas y dependemos de algún recurso muy importante boliviano. O sea que el cordón industrial de Sao Paulo depende del gas boliviano. Bueno, nosotros también. Nosotros también. Triangulábamos acá lo que compramos y mandamos a Chile, porque teníamos, ¿cierto?, los sistemas de conversión, etcétera. Sí, sí. Ahora en este contexto, y bueno, ya yendo casi al final, Bolivia está parada en esta realidad mundial, y en esta realidad mundial también tiene los tironeos ficticios entre izquierda y derecha, que en realidad conllevan a lo mismo que nos están llevando a todos, ¿no? Una grieta sin destino, ¿no? Que en realidad se parecen mucho. Claro, es el gato pardismo, ¿no? Gato pardismo, ¿no? Que cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Cambie. Claro, sí, se parecen ¿Cómo mucho. percibís, recién hablaste de esto, la importancia de la unidad hispanoamericana, y Bolivia, dijiste, deberíamos volver todos a una unidad, pero en el contexto general, Bolivia, ¿dónde está? Y si estuviéramos en una unidad hispanoamericana, ¿qué función cumpliría? ¿Volver a ser emisor de moneda? Sí, se puede ser emisor de moneda en tanto y en cuanto exista, digamos, un respaldo, es decir, y una valía, digamos, en riqueza y en producción. Ninguna moneda vale por sí misma, sino es papel pintado, que es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra moneda actual es la moneda de la política de turno. Ningún argentino ahorra en moneda nacional, es decir, nuestra economía está tergiversada porque ahorramos, tenemos un valor de reserva de valor en una moneda extranjera que es el dólar, como todos sabemos. El rol de Bolivia, en principio yo creo que la propuesta, la invitación que hay en el libro es a, por lo menos, empezar a pensar una posible, cómo pueden ser las principales directrices para una posible integración. Es decir, primero hay que pensar cómo se puede hacer. Y en esto Bolivia, es importante decirlo, tiene una ensayística y una producción intelectual para su poca población muy importante. Que sumado, digamos, a la experiencia de países como la Argentina y Brasil, pueden articular, y articular significa juxtaponer, integrar, correlacionar, articular justamente algún proyecto común que de a poco, en forma escalable, pueda ser tenido en cuenta. ¿Quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes deberían hacer eso? Bueno, aquellas clases y aquellos sectores realmente que entiendan que aislados y tal cual como hicieron las empresas en este momento, muy poco tiempo de vida les queda con esta globalización, porque esta globalización barre también con ellos. Claro. No barre solamente con los taxistas que reemplaza Uber, barre también con esta globalización, barre con todas esas cosas, con todas las empresas. Entonces, estos sectores empresarios e instituciones tienen que empezar a entender que de no haber una escalabilidad en el desarrollo, pero primero que todo una invitación a pensar cómo puede ser esa integración, vamos a morir. Si no, como decía un político boliviano, Bolivia se nos muere, ¿no? Es decir, lo dijo Paz Estenssoro en su segunda presidencia, ¿no? Y así fue como dio un vuelco a la minería estatal y al capitalismo de Estado del año 52, ¿no? Es decir, Bolivia tiene una suerte, digamos, de irrupción en la revolución del 52, donde, bueno, el movimiento nacionalista revolucionario irrumpe en la escena política, y este señor, Paz Estenssoro, que vivía en Buenos Aires justamente, y se entera de los... Y él no cree, ojo que Paz Estenssoro no creía en los comandos del MNR. Él decía, van a fracasar ustedes, le decía, yo me quedo en Buenos Aires.
Hasta que, bueno, los mineros se hacen del poder, digamos, todo lo que los sindicatos de Guanú en el siglo XX, la gran minería, el proletariado minero de ese momento. Y bueno, llega un momento en el Estado que se encuentran justamente en el Palacio del Quemado, o sea, nuestra Casa Rosada. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, uno dice, bueno, yo conozco un doctor que está en Buenos Aires, y ahí aparece Víctor Paz Estenssoro. Es decir, la historia tiene esos Sí. Bueno, ese capitalismo de Estado también se terminó, digamos, en Bolivia, digamos. En este momento Santa Cruz es el lugar más productivo que hay desde el punto de vista reconocido como generador del mayor producto bruto interno. Es una usina, digamos, una ciudad joven, un sector productivo en crecimiento, pero un poco sin rumbo. Y por supuesto, la integridad latinoamericana también va a echar por tierra los provincianismos de cada país. En Bolivia tenemos los cambas y los collas. En Perú tenemos otro tanto igual, y en Ecuador tenemos cosas así. Bueno, nuestro norte. Exacto. Entonces, esa integridad, esa integración latinoamericana, esa integración que algunos pudieran llamar patria grande, sin menospreciar, digamos, a la gente que cree en eso. Un término tan lindo como Hispanoamérica. Sí, tan lindo como Hispanoamérica. Exactamente, entonces creo que si es posible pensar una integración, es posible pensar una escalabilidad y una aplicación paulatina, paso a paso de eso. Si no, yo creo que esta globalización nos barre. En un momento por lo menos había el ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, y podía haber estado integrado por Bolivia, ¿por qué no? Primero porque en esa época había grandes hombres con una visión estratégica y obviamente de unidad de concepción hispana, ¿no? Como dice Bullo, fundante, ¿no? Una fe fundante, como en el caso, ¿no es cierto?, de Núñez del Campo. El general Perón lo quiso hacer, Perón, y se reunió con... Estaba Unza de la Vega también. Así es. En Bolivia. Inclusive el proyecto comenzó con el presidente Campos en Chile. Hay testimonios de eso y cómo Juan Domingo Perón quería gestar esta unidad. Ya le era consciente justamente de esto que se pronunció 70 años después. Por eso decía, ¿no? Es decir, el año 2000 nos encontraba unidos o dominados. Claro. Bueno, nos encontró quizás dominados, ¿no? El que no recuerda todavía esa frase quiere decir que todavía no despertó para darse cuenta de que el mundo, que por lo menos eran estadistas que podían ver el futuro, ¿no es cierto?, de lo que se venía, no simplemente ver el plano internacional, ¿no?, y cómo se mueven las piezas y tener dos dedos de frente para poder interpretarla, era lo que se venía al futuro, ¿no? Tal vez prever todo eso hubiera sido, hoy estaríamos en esa unión, hoy estaríamos en otro esquema mundial, ¿no? Sin duda. Éramos fuertes en esa época después de la Segunda Guerra, así que bien nos podíamos haber mantenido bien. Sin duda alguna. Y prestemos mucha atención, es decir, hoy en día, a quienes estamos mirando, quienes creemos que son buenos y quienes creemos que son malos. Y me parece que el mundo no pasa, digamos, por una cosa de buenos y malos. La cosa es mucho más compleja, digamos, hoy en día. Y me parece que quizás le estamos errando, la mayoría quizás se está errando en creer quizás que en esta publicidad, en toda esta cuestión de esta Agenda 2030, que en definitiva, como dice Borrell, no el de las Naciones Unidas, sino un Borrell de acá, no es otra cosa que una reducción, digamos, y una desaceleración del crecimiento, y no es otra cosa que decir, bueno, mire, todo lo sustentable no es otra cosa que usted quédese ahí chiquitito como está, ¿no? Es decir, no moleste, medicina la que pueda, la medicina primero está acá, las cosas buenas las tenemos nosotros de este lado, ustedes confórmense con esto. Todo eso es sustentabilidad, como decía Borrell, ¿no? Entonces, estamos pensando. Quédese quietito que nosotros le vamos a proveer todo lo que necesita. Sí, como les dijeron, como los ingleses le dijeron a los polacos en la Segunda Guerra,
Ustedes quédense ahí, Es decir, aguanten, esperen, que resistan a los nazis, que nosotros, nosotros vamos a ir a ayudarlos, ¿no? Están esperando, ¿no? Es decir, cantando la polonesa. Así parece. Así. Escuchame, Federico, muchísimas gracias por esto. Si la gente quiere acceder al libro, ¿hay alguna forma se tiene que escribir? Bueno, ¿Escribe algo? si puedo pasar mi cosa, te digo, me manden un mail a WOW TV, que es un programa boliviano. Tratamos de hacer un canal digital boliviano. WOW TV. @mail.ru, es un mail de Rusia, ¿no es cierto? Es decir, nos lo solicita y gustosamente se lo enviaremos. Muchísimas gracias en pantalla. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias a vos, Federico, muy interesante, sin duda valioso y muy, muy interesante porque, bueno, da un panorama distinto, especialmente visto desde esta óptica tan importante que es, ¿no es cierto?, el contexto boliviano en todo este entorno tan conflictivo, tan difícil y tan peligroso, ¿no?, como lo estamos viviendo. Sobre todo, esperemos poder contribuir con este granito más, esta gotita más, ¿no? Como alguien decía, sin esa gotita el mar está incompleto. Sí. Creo que era la Madre Teresa de Calcuta la que decía eso. Sin nuestra gotita el mar está incompleto. Y creo que eso es muy importante. Eso me parece una figura muy buena. Pero principalmente que esa gotita apunte a esto que vos hacés tan hidalgamente, Juan Manuel, que es promover la verdad. Nos tiene que interesar la verdad. Sin duda. No, ni la posverdad ni la mentira, sino la verdad. Así que ojalá podamos estar en ese aspecto. Federico, muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. A todos ustedes les agradezco por acompañarme, por supuesto interesantísimo, ya saben, uautv@mail.ru. Bueno, va a estar acá en pantalla, así que interesantísimo el libro, Bolivia en un mundo crispado, ¿no? La verdad que si se hubiera preveído para el futuro lo que podía venir, que en realidad algunos lo hicieron, pero después los derrocaron, obviamente tenían conocimiento de cómo el mundo giraba, la cosa hoy sería distinta, ¿no? Probablemente no estaríamos dominados culturalmente, no estaríamos dominados económicamente, probablemente tendríamos nuestra propia tecnología, estaríamos como los chinos, ¿no es cierto? Acá entra lo que producimos nosotros. No sería endogámico, podríamos comercializar con el mundo en otras perspectivas, probablemente tener nuestro propio mercado común y en esas bolsas de mercado común no tener que depender de Chicago, Londres u otro país, sino podríamos nosotros cotizar nuestra propia producción y seguramente valorarnos hacia abajo. Obviamente esto es un trabajo muy profundo que ha hecho el mundo anglosajón, la masonería, etcétera, etcétera, el liberalismo, que bien trabajó para el dominio, quebrar, romper, y el que divide gobierna, así dice el dicho. Y razón por la cual nos encontramos como encontramos, países sometidos, endeudados, desprestigiados, ¿no es cierto? Y nos sentimos, ¿no es cierto?, como el orejón del tarro. No nos valoramos. Creo que habría que volver de vuelta a esa iniciativa de volver a levantar el espíritu, fortalecer, como dice Marcelo Gullo, acá lo mencionó varias veces, volver a recrear nuestra fe fundante y probablemente volver a la unidad hispanoamericana que probablemente haga oír nuestra voz distinta en el mundo tan conflictivo como el de hoy. Somos un número importante en el mundo y somos tierras, ¿no es cierto?, proveedoras de grandes alimentos que el mundo necesita, ¿no es cierto? Y que en algún momento, ante todo lo que venga en un futuro, probablemente nuestro rol pase a ser más importante que lo que han tenido ellos durante una época. Lo importante es que nosotros seamos dueños de nuestro propio destino y no súbditos de corporaciones internacionales que son dueñas de nuestra producción. Tal vez ahí empezará a dar la cosa distinta. Señores, los agradezco por habernos acompañado. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Hasta pronto.